Hay muchos accidentes de tránsito. Las motocicletas son, bueno, tengo entendido que es moneda corriente. Referías un poco al hospital escuela que no se reciben emergencias los fines de semana, porque realmente hay cifras, yo lo estuve siguiendo durante el mes de junio, 35, 43, 53, y un fin de semana largo ya es incontable, ¿no es cierto?, los traumatizados que ingresan por accidentes de tránsito. Sí. Nosotros también tenemos acá, ¿no es cierto? Sí, mira, acá lamentablemente también nosotros no estamos lejos de esa realidad, si bien somos una ciudad más chica, que por supuesto que Corrientes es capital, pero todos los días te podría decir que hay un paciente accidentado. Por suerte, el tipo de accidente también, la mayoría son leves. Pero en un 20% ya requieren una determinada gravedad. Y hay pacientes de estos, digamos, que uno ve que ingresa, la mayoría son jóvenes. Si uno se pone a mirar las estadísticas, empieza de 12, 13 años y bueno, hasta 30, 40, pero la mayoría, el 70, el 80%, está entre los 13 y los 25 años. Y de todas las formas que se te ocurra, digamos, motos, chocaron entre bicicletas, vamos a decir, ¿cómo pueden chocar? Hay accidentes entre bicicletas. Ahora tenemos también accidentes, es decir, que a veces se caen las motos solos, digamos, es decir, eso ya tiene que ver un poco también con el conducir con un estado con alcohol, digamos, encima, entonces eso hace que uno no tenga la estabilidad ni los reflejos como para poder manejar. Tenemos también, por desgracia, muchos traumatismos de cráneo, porque si te vas a ocurrir que vas a ver personas que andan en moto y que se protegen el codo, es decir, ponen el casco en el codo como para, sí, no hay daño de codo, pero sí traumatismo de cráneo. El de codo no tendría ningún tipo de inconveniente y vos lo podrías operar y vas a recuperar en un 100%, en un traumatismo de cráneo no. Entonces uno ve, inclusive ve luego en la parte de rehabilitación, en kinesiología, pacientes jóvenes y que quedan con secuelas, es decir, lamentablemente lo que sea lo neurológico no se recupera. Es decir, el daño neurológico podrás rehabilitarlo, podrás llegar a tener una cierta capacidad nuevamente como para manejarse solo, pero el daño, lo neurológico siempre te deja una secuela. Y sobre todo pensando que son pacientes jóvenes que tienen todo un futuro por delante, que ya queden con este daño, realmente es muy preocupante. Y sucede casos que, es decir, además de director, yo también trabajo, hago guardias, digamos, pasivas como cirujano. Me tocó un caso ya lo conté en otros lugares, pero te lo vuelvo a repetir, una mamá que viene con su hijo, tenía 13 años, tuvo un accidente que ya se lo había operado en el hospital por una fractura de tibia. Hacía 15 días que llegó, tenía todavía los puntos en una pierna que tenía un corte y nuevamente tuvo un accidente, ya con una herida en el cuero cabelludo. Si vos ves que tu hijo, digamos, lo que yo le decía a la mamá, ¿qué está esperando? ¿Que se mate tu hijo? Es decir, no tiene responsabilidad, porque evidentemente si tuvo 3 accidentes importantes con una cirugía ya en el medio, teniendo 13, 14 años, es decir, yo creo que esa madre tendría que optar y sacarle la moto, porque le está dando realmente un arma que se va a terminar matando. O matando a otro. O matando a otro. Y uno cuando está en la guardia, uno escucha después, por supuesto, el llanto y todo el mundo se desgarra y todo el mundo llora y todo el mundo que el doctor lo tiene que salvar. Si somos médicos, no somos dioses, hay situaciones que lamentablemente ocurrieron en muchos casos. Que el paciente con el traumatismo tan grave, digamos, que se muere acá o se muere en el traslado, o que llegan a Corrientes y mueren en Corrientes. Y son casos jóvenes que por ahí impactan y por ahí llama la atención, pero llama la atención muy poco tiempo. Yo lo escuchaba al doctor Revidati, director de emergencia del Hospital Escuela, y él hacía hincapié en eso que estás diciendo, Ricardo, porque
Viste que los diarios parece como que tienen una carrera, ¿no? Es decir, 104 muertos, 105 muertos, como una cuestión de estadística. Pero el número realmente de personas que no fallecen, pero que quedan con secuelas después de un accidente, es realmente alarmante, ¿no? Sí, y eso, te digo, es decir, ocasiona toda una serie de inconvenientes a todo el sistema de salud. Es decir, al paciente que tiene que estar, es decir, a veces inhabilitado, si es una fractura, por lo menos 45 días, 2 meses hasta que se recupere, si es un traumatismo de cráneo que va a quedar de por vida con un tipo de daño. Eso también, el gasto que se hace a nivel de salud, es decir, que vos podés disponer para otra patología, digamos, que no la busca, sino que es una enfermedad que ese paciente tiene. También nos complica en el tema de las derivaciones, un paciente que por ahí necesita un lugar de mayor complejidad y por este accidente colapsa todo este sistema, todo, digamos, y la secuela para la familia misma, es decir, que a veces contar con una persona que va a quedar con una determinada discapacidad neurológica por un accidente que pudo haberse evitado, digamos, eso es lo más triste, porque si vos decís, bueno, hay algo, una patología que eso vino, algún tumor o algo que uno no lo busca, digamos, pero de esta manera yo creo que si uno no toma realmente seriedad, no toma conciencia, sobre todo yo creo que tiene que nacer en la parte de la familia, es decir, enseñar, hablar. Por supuesto, los chicos son adolescentes y por ahí uno sube una moto y cree que va a llevar a todo el mundo por delante. Uno cuando transita por la ciudad, dice, yo jamás en mi auto pasé una moto. Es muy raro, y sin embargo las motos te pasan por cualquier lugar. Entonces uno, inclusive yo ando y le digo, anda despacio porque sé que en poco tiempo lo voy a ver en el hospital. Pero eso es así, digamos, es una realidad nuestra, todos los días tenemos pacientes. En el 2010 nosotros tuvimos 150 accidentes y prácticamente una progresión de 50 que se aumenta por año. Casi 200 en el 2011, 250 en el 2012, es decir, 50 va aumentándose a la estadística que ya teníamos. Y de eso, ya te digo, por suerte, el 80% de esas son traumatismos leves. Y el 20% son traumatismos más graves, digamos. Y de eso, si nosotros miramos también, otra cosa curiosa que estaba mirando en la cantidad de cirugías que hacíamos nosotros por año, en el 2010 había un 10% prácticamente de cirugías traumatológicas. Hoy por hoy, te digo, un 25% de las cirugías que se hacen son traumatológicas. Y la mayoría son por traumatismo, es decir, es muy raro que se opere, salvo una paciente por alguna cadera que se haya caído, digamos, sola, pero la mayoría son por accidentes en la vía pública. Bueno, gracias Ricardo. Te dejé hablar, no tenía otras preguntas, pero tu mensaje me parece muy aleccionador, sobre todo para la familia, ¿no? Para cuidar a sus chicos, para cuidar a los jóvenes, y también las autoridades en la responsabilidad que les cabe en esto un poco, ¿no? De controlar, de realmente... yo cuando digo esto no digo que se salga a hacer cosas fuera de lo común, no, que se cumplan las normas. Bellavista tiene una legislación en ese sentido de futuro, de avance, porque hay un detalle acá en Bellavista que tiene que otras legislaciones, otros municipios no tienen, ¿no? Que se puede sancionar a los padres cuando los menores son responsables de determinadas acciones. Y eso me parece... si la educación, si el consejo, si un profesional como Ricardo Cura, director de un hospital, habla en este sentido y no es escuchado, bueno, a la prevención hay que sumarle esa palabra tan odiosa que es la represión de las faltas, pero implícitamente el cumplimiento de una norma, nada más que eso.